Hoy quiero contarte un dato importante. En 1959, Goffman ya hablaba de que vivimos como en un escenario. Mostramos una parte de nosotros según quien creemos que nos está mirando. Luego vino Festinger y habló de comparación social. Miramos la vida de otros y empezamos a medir la nuestra. Y en redes aparece algo clave: la audiencia imaginada. Esa persona que tienes en la cabeza, ya sea tu ex, tu amiga, tu familiar, el vecino, alguien que quiere que te vea de forma diferente. Y entonces ya no publicas lo que estás viviendo de verdad. Publicas lo que quieres que esa persona o personas crean que estás viviendo tú. Más feliz, más guapo, más guapa, más fuerte, que has superado lo que sea. Pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando apagas el móvil, sigues igual. Eso, hay una pregunta que no es la importante. ¿Quién me está mirando? No es la importante. La pregunta es, ¿por qué su mirada está decidiendo cómo me muestro yo? Esa es la que tienes que hacer.